En este maravilloso panel vamos a estar hablando con dos partes del ecosistema. Por un lado tenemos a Carlos Parada, director de medios de pago en Centroamérica y el Caribe en Scotiabank. Hola, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también por el lado más del ecosistema digital tenemos a Joel Kaplowski, que es founder y CEO de Quash. Quash es una plataforma que ayuda a instituciones financieras a incrementar originalidad. Se venía dando una generación y explotación de estos datos alternativos en los últimos años. Esto no es nada nuevo, pero lo que queremos ver hoy es cómo se está acelerando esa generación de datos justa, ¿no? Y eso nos está permitiendo también, pues, traer a la población o a los servicios financieros formales, pues, a unos segmentos que antes no estaban. Y solo por alinear conceptos antes de empezar. En esta conversación vamos a estar haciendo referencia a datos alternativos. Y cuando hablamos de este tipo de datos, nos referimos a aquellos que son distintos a los que tienen las instituciones financieras en sus bases de datos. Aquellos que normalmente son la información tradicional o que viene mucho de han logrado obtener de sus clientes. Los datos alternativos vienen de muchas fuentes y primero, pues, de muchas cosas. Yo creo que hay que partir primero porque lo mencionaste, y en especial cuando mencionas segmentos, y hay que hablar mucho, número uno, de conectividad, que aunque nos falta mucho, solo quiero comentar muy rápido porque creo que incluso todos los que estamos acá deberíamos de estar, o sea, realmente es un mercado grande, es un mercado interesante en el cual toda esta data alternativa va a ayudar a complementar para que todas las que pues estamos en este camino, que yo creo que el camino, complementar el camino correcto, pues nos empecemos a fijar qué es que hay por ahí y que podamos empezar a otorgar estos créditos. Muy bien, Carlos. Joel, una de las variables más importantes cuando hablamos de que haya incrementado la originación, pues nos tenemos que enfocar en el riesgo de crédito, ¿no? Que es lo que están midiendo, pues al final lo que miden las empresas. ¿Tú por qué por qué crees que se habla tanto de que la medición del riesgo de crédito se ha revolucionado en los últimos años? Y esta revolución se aplica para gente o segmentos que antes no estaban incorporados en el sector financiero. O sea, estamos hablando que incluso hay un apetito más grande gracias a esta revolución en la gestión del riesgo de crédito. ¿Qué opinas? Sí, bueno, el crédito como tal, todos sabemos que le pega está directamente relacionado a la calidad de vida de una persona. O sea, tan sencillo acceder a tener una vivienda básica y tener un vehículo, tener un working capital para poder tener un negocio, pagar medicamentos y pagarse una operación. Son las cosas fundamentales que todo el mundo quiere, ¿no? Y eso por decir créditos básicos. Y como dice Carlos muy bien, la mitad de esos 500 millones o 460 millones no calificaban antes, y hoy como sociedad hemos generado en los últimos 2 años más data que en la historia de la humanidad, y nuevos puntos de datos están habilitando acceso a crédito como nunca antes. Entonces, estos son 250 millones de personas que esa data existía, pero no era usable, y ahorita se puede utilizar. Se puede utilizar por dos razones, y estos son los dos, digamos, impactos que ha creado esta revolución. Uno es obviamente la llegada de la inteligencia artificial y los modelos que las instituciones financieras están pudiendo cada uno de ellos implementar internamente cada vez más. Y está la oleada de la pandemia, ¿no? Que aceleró obviamente toda la digitalización. Ahora, lo importante aquí es que lo que venimos, si trazamos una línea de los últimos 30 años, con el nacimiento del FICO Score o demás, todo director de riesgo de crédito tomaba dos grandes verdades: su modelo interno y su conexión al buró de crédito. Pero hemos estado viendo en miles de casos, que más adelante vamos a poder comentar, que ya no era la data, usar tu propia data y tus propios modelos ya no es tan competitivo como antes, porque existen soluciones como, por ejemplo, en el caso de Quash, hemos procesado 30 millones de préstamos en 10 países, en 14 productos financieros, son los últimos 12 meses, y vamos a procesar 100 millones en los próximos 12 meses. Nos hace tener, digamos, el dataset de crédito de fuentes alternativas y de eventos de repago de los más grandes de la región, sin ni siquiera prestar ni $1, porque todo esto se lo ponemos al servicio de la institución financiera. Entonces, lo que ocurre es que ahorita terminan, además del score interno y de la conexión al buró de crédito, agregando un tercer elemento, que es todo lo que Quash agrega. Súper.
Oye, Carlos, y entonces pasando a la otra perspectiva, a la del mundo corporativo, a la de un banco más incumbente, por llamarlo así, me gustaría preguntarte, ¿tú qué ventajas le ves a la información alternativa? Porque pues Quash nos vende como esta visión de que es fundamental. ¿Cuáles han sido las lecciones alrededor de eso? ¿Qué ventajas han tenido al usar este tipo de datos? Y sobre todo, yo creo que muchas de las preguntas que se hacen los otros bancos es, ¿esto es un sustituto a la información que tengo o es un complemento? ¿Tú qué opinas? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, pleca, reflexión en cuanto a que, a ver, creo que es ambos. Y aquí sí quisiera como hablar de varias cosas. Número uno, porque la información que pudiéramos llamar para mí, sí, y también es algo, entre comillas, nuevo que te ayuda a descubrir, te diría que diferentes segmentos. ¿A qué me refiero? Por un lado, a lo tradicional que ya tenemos, tal cual lo dice Joel, nosotros que somos un banco que estamos muy enfocados y muy comprometidos a tomar decisiones basadas en datos. Recientemente acabamos de recibir 2 premios precisamente por eso. Tuvimos un premio de innovación que nos dio The Banker por cómo manejamos todos los temas en pandemia y usando datos. Complementamos con lo que ya tenemos, con el score externo, con el interno y por supuesto ahora con data alternativa. Pero ¿qué pasa? Cuando empezás a ver también todo lo nuevo que te puede traer a la mesa la data alternativa, y aquí es donde nosotros mismos dentro de nuestros laboratorios internos, que también hemos avanzado mucho en eso, toda esta información que, digamos, nueva, ¿qué es lo que te abre? Es como aquel tema de long tail, o sea, tenías como tu 80-20, pero ahora vas a descubrir todo el 80, o sea, podés empezar digamos, hacer los diferentes clusters, a tener personalizaciones. Entonces, si me preguntas, realmente es parte del mismo proceso que ya existía, pero toda esta aceleración digital de la que hablamos al inicio y aparte la capacidad de procesamiento que siempre va a ser limitada para cualquiera, incluso para nosotros. Podemos tener una muy buena capacidad de procesamiento, pero siempre vamos a necesitar todas estas fuentes alternativas o socios estratégicos que nos permitan acelerar esa capacidad de procesamiento y que nos permitan tomar esas decisiones basadas en data para otorgar correctamente un préstamo y así también, y aquí sí quiero resaltarlo, tal como dijo Joel, crecer, no necesariamente crecer un negocio, sino también crecer todo un sistema financiero, un sistema de país, ya que el crédito es un componente extremadamente importante para el desarrollo de los países, en este caso, desarrollo de países de Latinoamérica. Pues una meta bastante dura o bastante ambiciosa, crecer todo el ecosistema, y para eso se requieren muchas implementaciones en distintas organizaciones. Joel, cuéntanos un poco cuéntanos un poco de lecciones aprendidas que puedas compartir con nosotros implementando a lo largo de diferentes organizaciones en América Latina estos modelos y también creando la cultura, ¿no? Con el C-Level de que las datos alternativas, como decía Carlos, pues es un complemento, que es una información que enriquece. Sí, bueno, la pregunta por si casualidad alguien se la perdió es que si podemos mostrar algunos casos de éxito, ¿no? de la región, y lo que le estaba mencionando y tratando de conectarlo un poquito con lo que Carlos mencionó es, hablemos de 3 ejemplos puntuales: un banco grande, una institución mediana o una pequeña, ¿no? Una institución grande como un Scotia, etcétera, obviamente tienen data scientists internamente, cientos de equipos y capacidades analíticas que no se pueden subestimar, ¿no? Son de primer mundo, pero como mencionaba Carlos, hay compañías externas que uno puede ayudar, que podemos en ciertas cosas, en ciertas instancias ayudar. Por ejemplo, si un equipo analítico en base a la data interna de un banco grande se podría tardar 2 años en que un algoritmo lo lleve comercialmente en base a su propia data. Por ejemplo, llevan 3 años tratando de que la confianza de ese algoritmo suba de 50, 60 o 70%. Y viene Quash y para esa funcionalidad específica, un segmento, por ejemplo, de inclusión en la parte más baja de la pirámide, logra entrenar un algoritmo que logre una confianza de más del 70%, lograste que Scotia, además de que tenía un equipo súper avanzado o, digamos, todas las facultades en términos de analítica, puedas influenciar en ciertas partes a que no tarde 2 o 3 años, sino que tarde 2 meses, por ejemplo. Claro,
porque tenemos un poder agregado de aprendizaje de eventos de repago históricos y todos estos complementos de datos alternativos. Por ejemplo, de los casos más grandes, una de las instituciones financieras más grandes de México, que tiene data de comportamiento, por ejemplo, de delivery, que obtuvo una exclusividad con data delivery, logró separar 16% mejor entre buenos y malos pagadores. Entonces, claro, un banco de los más grandes de México que utiliza data delivery, que logra separar mejor y logra exclusividades con ciertos proveedores de datos, obviamente el resto de las otras instituciones financieras dice cómo puedo lograr así no sacar, ¿no? ¿Sabemos si estamos todavía en vivo? ¿Alguien si nos puede confirmar? Sí, Ok, perfecto. Es que no sabíamos si estábamos bien. Entonces, bueno, ese es un ejemplo puntual, ¿no? Entonces, obviamente, el resto de las otras instituciones financieras dicen, ok, no tengo una exclusividad con una compañía de delivery, pero ¿qué otras fuentes puedo hacer para reducir la brecha de la distancia en cómo ellos están, digamos, avanzando o logrando separar mejor quién va a ser un buen mal pagador? En instancias medianas, por ejemplo, tenemos el retailer más grande de Ecuador, de nosotros, ¿no? Que básicamente separaba a sus aplicantes en 21 grupos y con Quash logró, por ejemplo, tener 400 grupos. ¿Qué es eso? Poder agarrar y separar, digamos, en base a cada atributo, característica y dimensión que un individuo te deja en el momento que aplica. Además de chocarlo con tu desempeño histórico interno, además de chocarlo con la variable del buró de crédito. Por ejemplo, tomar en cuenta el reporte del buró, qué tan relevantes son si esa persona lleva 2 años pagando DirecTV. O, por ejemplo, en las variables alternativas, si recargó 3 veces en los últimos 90 días fijo, pues te puede pagar un préstamo. No solo mides la habilidad, sino la voluntad de que te pague un préstamo una vez cada 30 días. Podemos pegarnos a las direcciones IP, VPN, en LinkedIn saber cuándo fue la última vez que se cambió de empleo, agregar en Pixel que capture la metadata de cómo la persona contesta, midiendo más de 250 eventos que ayudan a predecir repago, medir variables de psicometría, medir y así sucesivamente 1000 puntos de datos distintos, ¿no? Entonces, digamos que cuando ellos con Quash logran en espacios multidimensionales, con modelos no lineales y la vanguardia de algoritmos de crédito, de inteligencia artificial, mezclar todo en la plataforma de Quash, logran, a veces tienden a tener una mayor eficiencia en cómo separan entre buenos y malos. Entonces, digamos que ese cliente, ese retailer más grande de Ecuador, que vino con 21 grupos, ahorita logró tener en menos de un año 400 o 4000 grupos. Entonces, lo que busca Quash es cuál es el mínimo grupo de personas o de combinaciones de datos que la inteligencia artificial, si llega a estos intervalos de confianza, que le genera la máxima rentabilidad en cada caso que alguien aplica a la institución financiera. Y eso termina resultando en lo que se llama hoy en día la hiperpersonalización de crédito, que es poder literalmente que un banco pueda diseñar productos financieros en tiempo real y fijar una tasa de interés y políticas de riesgo de crédito acorde al riesgo de cada individuo. Gracias, Joel. Bueno, pues la verdad es que todo parecen bondades y beneficios, pero tengo que hacer esta pregunta. Al final, desde la perspectiva del Banco Mundial, una de las cosas que nos preocupa también es el tema de finanzas responsables. Carlos, ¿cómo aseguramos que este crecimiento basado en data alternativa y en mejores capacidades analíticas se haga de forma responsable y sostenible para la población? ¿Tú qué opinas? La verdad que yo creo que eso es lo primordial, por lo menos que aquí sí lo digo directamente desde Scotia, eso está en nuestro ADN. Somos un banco que prestamos responsablemente. ¿Y qué pasa? La verdad es que, como dijimos al inicio, toda la data alternativa ya existía y si bien ahora lo que tenemos es un reto adicional de lo que siempre se ha respetado y es la privacidad. Entonces yo te diría, estás agregando todo digamos, toda la data alternativa, pero ¿qué va a pasar? Que esto te permite, número uno, predecir mejor incluso con tus clientes internos para poder, tal como hicimos en algún momento en pandemia, salir adelante y poderle ayudar a cualquiera que puede tener un problema dependiendo del sector en el que esté. Segundo, te permite diseñar mejor productos que van acordes a lo que realmente ese cliente te puede pagar. Entonces, la oportunidad que se abre con esto es inmensa. Y si además tienes todos los estándares que te permiten respetar toda la privacidad de los clientes para que las variables puedan ser, digamos, evaluadas, honestamente te digo que estamos abriendo ahí sí algo totalmente nuevo desde el lado de prestar responsablemente. Entonces, yo creo que el horizonte es bastante bueno con todo esto, desde ese lado. Pero, claro, todo tiene que venir desde la misma entidad, autorregulaciones, el sistema regulado y que tengas las ganas de siempre hacerlo responsablemente, ya que la data alternativa no cambia el no hacerlo. Total. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos. Última pregunta para ambos.
¿qué prevén? ¿Qué va a pasar? ¿O habrá alguna tendencia que se denote en los próximos 5 años respecto a la data alternativa? Algo que no estamos viendo hoy, pero ya vienen indicios de que esto puede abrir una puerta a algo. Bueno, si quieres yo tomo la palabra ahí, Carlos, básicamente, y conectándolo un poquito también con el tema de responsabilidad, lo que hemos estado viendo, solo para devolverme un poquito a la pregunta previa, hay dos ángulos, ¿no? Un ángulo es todo el tema de que la evolución del uso de la data alternativa y la inteligencia artificial está permitiendo que las instituciones financieras tengan que ser más eficientes, ¿no? Y puedan alcanzar a niveles de granularidad donde antes, si hace 5 o 10 años, había gente que cobraba, o todavía estamos viendo gente que cobra tasas de interés que realmente afectan a la estabilidad económica de una familia. Esta tendencia a la implementación de la eficiencia y de tener bajos costos de capital logran que básicamente las familias puedan acceder a créditos mucho más competitivos y mucho más sanos, ¿no? Préstamos que es lo que se llama acceder a préstamos de calidad en términos de tasas de intereses y condiciones en general. Y con respecto al tema de las regulaciones de privacidad, Miracuash no accede a ninguna información identificada de ninguna institución financiera. Todo lo que son las llaves identificadas como teléfonos, direcciones, emails, etcétera, eso queda entre la institución financiera y los proveedores de datos. Aquash solo entra la información anonimizada, donde nosotros tenemos la capacidad de procesar esos eventos anónimos y devolver un output de si deberían aprobar o no rechazar, con una mayor eficiencia en cómo se discrimina entre buenos y malos pagadores. Tendencias rápido, para ver si le doy la chance a Carlos de hablar. Lo que nosotros estamos viendo es que ahorita, además de data tradicional y data alternativa, hay componentes de cripto que están pasando en ciertos países como en El Salvador o en Venezuela o en países donde las personas, digamos, tienen una gran parte de sus activos en cripto, en data cripto, y hay elementos en todo lo que está evolucionando en el mundo DeFi, donde van a haber cripto vendors y ya están haciendo en Latinoamérica y estamos ayudándolos. No sé si vas a comentar algo tú, Carlos. No, la verdad que va por el mismo lado. En mi opinión, estamos en el camino correcto y como te decía, lo que más queremos es precisamente encontrar o complementar con esta data lo que en algún momento incluso le tuvimos que decir que no a alguien, pero que ahora esta data nos lo trae a la mesa y que además nos hace, te diría, ya la geografía se cae cuando de pronto no tenías una sucursal y muchas cosas. Ahora la gente que pueda aplicar y que en base a su comportamiento nosotros pudiéramos otorgarle un crédito y, como decía, hacerlo responsablemente y contribuir al desarrollo local y de un país, pues es parte del por qué estamos acá. Entonces, eso. Bien, pues yo creo que nos vamos con una visión bastante positiva, o sea, nos queda claro, datos alternativos no es nuevo, ya vienen, lo que pasa es que los estamos explotando de una manera distinta y la pandemia nos está acelerando también que nuevas personas estén accediendo para hacer distintas cosas en Internet, ¿no? Y bueno, lo que hablamos, hacerlo de manera responsable, bajo finanzas responsables y también lo que mencionaba yo, el tema de, aunque ellos no son los que manejan, un tema de consentimiento del cliente, ¿no? Que el cliente sea consciente de que está compartiendo cierta información. Se nos acabó el tiempo, yo podría estar aquí hablando horas con ustedes, pero bueno, ha sido un placer tenerlos. ¿Algún último mensaje que se quieran despedir? Gracias a todos. No, gracias, gracias Larisa, a todos, Carlos. mucho gusto. Gracias, Larisa. Chao. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde.